Hola chicos, ahora vamos con el tema de la autobiografía. Estos son los temas que me gustaría que los pudiéramos ver en clase, pero bueno, ni modo, así son las cosas. Tal vez regresando pudiéramos hacer un proyecto diferente. ¿Qué es la autobiografía? Bien, la autobiografía es la narración de un autor de su propia vida, valga la redundancia. Es decir, una persona cuenta su vida privada en forma literaria. Ahora, ¿cuáles son las características? Las características es que el autor escribe su propia vida, por eso es una autobiografía, está narrada en primera persona la mayoría de las veces. Sería muy raro decir Alvar nació en cuando yo soy Alvar, ¿no? Al autor describe en forma literaria su vida privada. Es importante que forme parte de su vida privada. La mayoría de las autobiografías son hechas por artistas, por gente famosa, pues. Y en ese sentido, pues no es tan interesante ahondar en las cosas que por las que son famosos, sino aquello que se desconoce de ellos, ¿no? Están basadas en la memoria del autor, porque muchas veces es de ahí de donde se saca la mayor parte de los datos, ¿no? Entonces, muchas veces no se sabe qué tan fiable o no fiable son, porque también puedes jugar con esto, ¿no? Y que tu autobiografía no sea de cómo fue tu vida, sino de cómo te hubiera gustado que hubiera sido tu vida, ¿no? Y bueno, la idea es crear una identidad entre el autor, el narrador y el personaje principal que cuenta la vida, que muchas veces son la misma persona, aunque en ciertas ocasiones las autobiografías están escritas por personas diferentes al autor, y eso lo vamos a ver ahorita. Un ejemplo de esto es la autobiografía de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, ¿no? Pablo Neruda fue un escritor, poeta y político chileno. Su autobiografía empieza desde que él era un niño en los bosques del sur de Chile, la manera en que se relaciona con su padrastro, la manera en la que crece, que viaja por Asia. Es una persona conocida por haber tenido muchos amantes, ¿no? Y entonces, cómo se relacionaba con ellos, en qué circunstancias se relacionaba con ella, ¿no? En algún momento cuenta que mientras estaba en el sudeste asiático, se despierta en la madrugada y una mujer, su amante en ese momento, está con un cuchillo parado frente a él, ¿no? Y le dice, es que tú algún día me vas a dejar de amar. Y si no puedes ser mío, no vas a ser de nadie, ¿no? Y en ese momento Pablo Neruda se sale corriendo, ¿no? Y no regresa jamás a ese lugar, ¿no? Son este tipo de cuestiones que pertenecen a su vida privada, no a su vida como escritor, ¿no? Fue un escritor político comunista chileno, conoció al Che Guevara, vino varias veces a México por su orientación comunista, es que tuvo varias visitas a la URSS, estuvo relacionado con la Guerra Civil Española, hizo muchos esfuerzos para que varios españoles anarquistas, republicanos, y salieran del país, y termina esta obra casi ya para su muerte, poco después del 73 y la dictadura militar, ¿no? Entonces, estos sucesos, dependen de cómo el autor los guarda en su memoria, cómo los cuenta y cómo nosotros los podemos vivir a través de él, ¿no? Hay dos estilos marcados de narración. El primero es el lineal, ¿no? Imagínense una línea del tiempo. Es decir, los acontecimientos se narran cronológicamente conforme van pasando. El otro es un mosaico. Se muestran acontecimientos de acuerdo a su importancia y no importa tanto seguir un orden genealógico, sino tal vez cuestiones que son importantes para el autor, enseñarlas de acuerdo a lo que él siente que es mejor y a lo que debería de contarse primero y después. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de la autobiografía? Evidentemente entretener al lector, es una forma de comunicación con el lector, justificar actitudes,
evaluar acciones, promover ideologías, la que cada autor piensa, y recordar acontecimientos. Aquí tenemos 3 ejemplos de autobiografías famosas. Las primeras son las confesiones de San Agustín de Hipona, ¿no? Que es un santo católico, es de los creadores de la iglesia y además es uno de los filósofos más grandes de la historia, ¿no? En el caso de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, nos encontramos con la biografía, o más bien la entrevista que tienen Rigoberta Menchú y Elizabeth Burgos. Se ven en Francia y mientras están en Francia platican y Rigoberta Menchú le cuenta desde las tradiciones de su pueblo, eh, su niñez, su crecimiento, las cuestiones que hicieron que su vida fuera tan dolorosa, la muerte de sus hermanos, de uno de sus hermanos a manos del gobierno mientras su madre es testigo, la muerte de su padre cuando tratan de refugiarse en la embajada española del ejército, una vida bastante complicada, ¿no? Finalmente Malcolm X, es un político norteamericano de la liberación de los derechos de las personas de color, junto con Martin Luther King, que es de los más representativos de este movimiento, ¿no? En este caso nos encontramos con Martin Luther King de una vertiente pacífica, la protesta mediante la lucha social, lo legal, y Malcolm X con un lenguaje más incendiario, más fuerte, un precursor de los Panteras Negras, que fue un político, que fue un partido político en Estados Unidos que promovía los derechos de las personas de color, ¿no? Entonces, chicos, esta es la invitación para que ustedes reflexionen, para que ustedes hagan su propia autobiografía y a partir de aquí ustedes puedan narrar y pararse frente a la cámara y contarnos su vida. ¿Sale? No sé, vaya, podemos pensar, por ejemplo, en mi caso, puede empezar de una manera, puede ser con un tono irónico, ¿no? No les voy a contar grandes hazañas porque no las tengo. Y entonces contarles que yo nací en este país a mediados de los 80 o más específicamente nací en la Ciudad de México en 1987, pero como mis padres no encontraron los papeles del hospital una vez que me dieron de alta porque los perdieron, entonces mi acta de nacimiento dice que yo nací en la casa, ¿no? Crecí, no mucho, evidentemente, no soy muy alto. Estudié el kinder en Aisi Matuda, sí, yo también sé lo que es estar ahí y sobrevivir. Sí se puede, muchachos, no pasa nada. Kinder y primaria estuve ahí, soy hijo de una madre soltera y de un político de mediados de los 80 y hacia finales de los 90 que cada vez vino a menos, político a nivel federal, poco importante. Eso marcó para que yo fuera hijo único. Crecí en Ecatepec, en esta zona de clase media baja, más baja que clase media, pero nos desarrollamos aquí. Estudié la primaria, la secundaria en Esimatuda, ingresé posteriormente a la secundaria en la 60, estuve en el turno de la tarde, mucho relajo, muchas tonterías. Entré a la prepa, la etapa más divertida de toda mi vida, muchachos, de verdad, media superior es lo más divertido que les espera a ustedes. Conocí muchos amigos, hice muchas tonterías, muchas aventuras, descubrimientos, cosas nuevas. Hice la prepa en 4 años porque me comporté como un idiota y reprobé todas las materias que pude. Finalmente, cuando terminé la prepa, ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras en CEU, estudié en la UNAM. Realmente fue hasta la universidad cuando empecé a convertirme realmente en un estudiante que no daba tanto asco, ¿no?
Y empecé a vivir de las becas por los grupos de investigación en los que participé. Después obtuve una beca para poderme titular, ingresé a la maestría, casi a finales de la licenciatura, a poco antes de titularme fue que empecé a vivir con mi esposa. Nos conocimos en una marcha del 2 de octubre, cosas que hace la gente, el lugar donde menos te imaginas que vas a conocer a alguien. Después de terminar la maestría nos fuimos a vivir a Durango, estuvimos como año y medio, regresamos a la Ciudad de México más o menos cuando mi esposa estaba embarazada. Mis hijos nacieron en la Ciudad de México y desde entonces no nos hemos movido de aquí. No tiene que ser tan extensa su autobiografía, chicos. En mi caso, 32 años se reducen a 3 a 5 minutos. Es solamente para que ustedes sean un ejemplo, ¿sale? Bueno, hasta aquí dejamos el video, chicos. Nos vemos después. Bye.